Estás HNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. 97.3 Noticias, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. ¿Qué tal, estimada audiencia? Son las 2 de la tarde y iniciamos la jornada informativa. Mi nombre es Abraham Martínez y este viernes 5 de junio estaré acompañándolo en esta hora de noticias. Y como cada inicio, queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También le agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos de Miguel García, así como a quienes colaboran en asistencia de producción, Litsi Medina, Fernando Malfabón, Brenda Mérida y Nasir Martínez. De igual manera, les agradecemos que nos acompañen y se mantengan informados con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras redes sociales y plataformas oficiales bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Y bien, con esta información vamos con Miguel, quien nos comparte las portadas nacionales del día de hoy. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de Nesa Radio 97.3 FM. El Universal. En elecciones de Rocha y Durazo ganó el miedo. De las 432 denuncias electorales que se presentaron en los comicios de 2021, 25 fueron en Sinaloa y 46 en Sonora, donde ganaron la gobernatura los morenistas Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo, y solo 2 de cada 10 denuncias se ratificaron en ambos estados. Analistas y el ex candidato del PRI al gobierno sinaloense, Mario Zamora, consideran que el temor se impuso en la contienda porque el narco sembró terror para imponer a Rocha Moya. Excelsior. Plantean a CENTE una aseguradora para pensiones. El organismo sería el encargado de administrar y entregar pensiones a los trabajadores del Estado, en coordinación con Pensioniste, explica el gobierno federal. El Financiero. Mantiene impulso consumo, aún no despegan inversión. Mientras en marzo la información de capital ligó 19 meses en contracción, el gasto de bienes y servicios se sostuvo. El Economista. Inversión extranjera directa nueva solo llegó a 10 estados entre enero y marzo. Los capitales foráneos nuevos para proyectos productivos crecieron en el arranque del año, pero de manera dispareja. El Heraldo de México. CENTE le hace juego a la ultraderecha. La mandataria afirmó que no habrá pensión a los maestros. La SEGOP les ofrece crear una aseguradora pública para sus pensiones. Ellos mantienen protestas. El Sol de México. Entregan menos dinero a 20 estados. Jorge Cano, de México Evalúa, comenta que esta menor entrega de recursos está asociada a una disminución en la recaudación de impuestos. La Razón. Avanza gusano barrenador. En Estados Unidos, primer caso. Acá, en 5 meses, 200% más. Asegura Secretaría de Agricultura estadounidense que detección de Texas es un hecho aislado. Señaló que no hay indicios de que el parásito se haya establecido de nuevo en su territorio. La Jornada. Gobierno propone a CENTE aseguradora para sus pensiones. Garantizará avance gradual para mejorar sus cuentas individuales. Respeta autoridad la libre manifestación. Rosa Isela Rodríguez. Milenio. Negociar cara a cara, exige Zelensky a Putin. Invita a Estados Unidos y Europa. La guerra ya es insostenible para Moscú en todo terreno, pues solo en mayo sufrió 30,000 bajas entre muertos lesionados, plantea. Reforma. Fije CENTE negociar y gana con extorsión.
Coinciden expertos que saben chantajear e imponerse al gobierno federal. Reporte Índigo. Orizaba, cuna del fútbol. Mientras México se prepara para recibir nuevamente una Copa del Mundo, en el corazón de Veracruz, una ciudad reivindica su lugar en la historia del deporte más popular del planeta. Orizaba es la ciudad en la que se jugaron los primeros partidos de fútbol en el país. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de NS Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Bien, y luego de esta breve revisión de los diarios nacionales, vamos a la información relevante de la mañanera del pueblo, y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la conferencia de prensa desde los astilleros de Marina de Coatzacoalcos, Veracruz, en compañía del secretario de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, quienes anunciaron una inversión de 93,000 millones de pesos entre 2026 y 2030. Esto para poner en marcha el plan integral de reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes, cuyo objetivo es conseguir la autosuficiencia alimentaria en México y fortalecer la producción nacional. Como parte de la iniciativa se realizarán proyectos de desarrollo de nueva infraestructura y la rehabilitación de plantas ya existentes en el estado. Por otra parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, dio a conocer los avances de las obras de infraestructura para reconstruir Veracruz tras las lluvias torrenciales del año pasado. Detalló que se realizaron 50 acciones en la red federal libre de peajes y 35 acciones en la red estatal, lo cual incluye obras de drenaje y conservación de carreteras. La inversión fue de 4,314 millones de pesos. Y por otra parte, mediante un enlace en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez, anunciaron la creación de un decreto para limitar el gran turismo y proteger el ecosistema de Mahuahual. Explicaron que en su lugar se busca desarrollar ecoturismo en la región que ofrezca beneficios económicos y sociales de las comunidades locales. Y con más información, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que se realiza una inversión para cambiar el trazo en los tramos de curvas pronunciadas de la ruta del tren interoceánico. Esto con el objetivo de dar mayor seguridad a sus operaciones y tras incidentes de descarrilamiento en diciembre pasado. La mandataria reafirmó que en los próximos días la empresa alemana TÜV Internacional entregará sus recomendaciones para el uso de pasajeros a fin de iniciar con trabajos de mejora operativa y de ser en caso de rehabilitación, pues recordó el medio de transporte actualmente solo funciona para carga. Y finalizando la conferencia del día de hoy, la presidenta refirió que instruyó a la secretario de Seguridad, Omario García Harfuch, a investigar el caso del alcalde de Metepec, Fernando Flores, quien interrumpió con escoltas armados en un club deportivo a fin de revisar si se cometió alguna infracción a la ley. Asimismo, la mandataria criticó la actitud del edil al considerarla prepotente y soberbia. Y bien, con esta información pasamos a la nota importante del día, y es que la CENTE anuncia protestas en el aeropuerto y Estadio Azteca para la siguiente semana. Esto con fuente de la jornada El Sol, Reporte Índigo y Capital México. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon esta mañana Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Caballito y anunciaron que en la próxima semana realizarán movilizaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en el Estadio Azteca, para seguir exigiendo el cumplimiento de su pliego petitorio procedentes del plantón que mantienen en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Arribaron caminando a esta zona alrededor de las 10:30 de la mañana entre fuertes lluvias que cayeron a esa hora. Más tarde, en la glorieta del Ahuehuete organizaron retas de fútbol. En su quinto día de protesta en la Ciudad de México, en el marco de su huelga nacional. Ayer, tras una reunión con los secretarios de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado, así como del director del ISSSTE, Martí Batres, manifestaron que las propuestas presentadas por el gobierno federal hasta el momento no resuelven sus demandas centrales. Entre ellas está reanudar la mesa de negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, con
consultado sobre la postura del magisterio con respecto al reciente ofrecimiento del gobierno federal para resolver dicho conflicto. Pedro Hernández, secretario de la sección 9 de la CENTE, adelantó que dicha postura no resuelve las peticiones de los docentes. Y con más información relevante, publican en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial y la nulidad de la elección por intervención extranjera. Esto con fuente del Universal, Proceso y Talla Política. Y bien, es que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informa que este lunes fueron publicados en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación los decretos que dan vigencia a la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, la nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera y las modificaciones legales sobre integridad de candidaturas, disposiciones que entraron en vigor este martes. Entre los decretos publicados se encuentra la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial, la incorporación de un inciso a la base sexta del artículo 41 constitucional para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera, así como modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas. Castillo destacó que la entrada en vigor de estos cambios se dará a partir de mañana, una vez cumplidos los plazos previstos por la Constitución para la actualización de las reglas electorales. Con estas modificaciones quedan formalmente incorporados al marco jurídico los cambios aprobados por el Congreso de la Unión en materia judicial y electoral, los cuales deberán ser observados por las autoridades competentes en la organización y calificación de los procesos electorales futuros. 2:12 y pasamos a información de cultura. EU restituye a México 2 piezas arqueológicas en perfecto estado, esto con fuente de la jornada. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos entregó al Cónsul General de México en Nueva York, Marco Bucio, una olla de pamique procedente de Chihuahua y una vasija ceremonial maya, ambas en perfecto estado, informó la oficina del diplomático en un comunicado. Ambas piezas fueron entregadas por el director de la CBP, Frank Russo, informó el consulado. La entrega de estos bienes culturales es resultado de la cooperación entre México y Estados Unidos para detener y combatir el tráfico ilícito del patrimonio cultural, que forma parte de la historia, la identidad y la memoria de nuestro país. Las piezas de vuelta son un brasero antropomorfo de estilo maya procedente de la península de Yucatán, en el sureste de México, fechado entre los años 200 y 900, y un tecomate moldeado en barro con decoración geométrica de colores procedente de la parte norte de Chihuahua, fechado en el año 700 o 1450. Durante la entrega, Marco Bucio destacó que estos objetos no solo son bienes, sino vínculos vivos con la historia de nuestras civilizaciones que dieron origen a la riqueza cultural de nuestro país. Agregó que el regreso a México de estas piezas fortalece la dignidad nacional, siguiendo las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, con el propósito de reforzar las acciones de protección, recuperación y restitución del patrimonio cultural de la nación. Con más información, inaugura Michoacán el Alma de México, esto con fuente de 11 Noticias. El secretario de Turismo, Josefino Rodríguez Zamora, y el secretario de Turismo de Michoacán y presidente de la ACETUR, Roberto Monroy García, encabezaron la inauguración de la muestra turística Michoacán, el Alma de México, este 4 de junio del 2026, en la cual buscan aprovechar la enorme proyección internacional de la Copa Mundial del Fútbol 2026 durante todo el mes de junio para posicionar la riqueza cultural gastronómica de las 16 ramas artesanales del estado ante visitantes nacionales y extranjeros. La exhibición principal permanecerá abierta hasta el 28 de junio en las instalaciones del Punto México, ubicadas en Avenida Presidente Mazarik 172, como parte de una campaña de promoción más amplia en la Ciudad de México. La oferta turística de la entidad también llegará a otros espacios emblemáticos
emblemáticos como Palacio Postal en la avenida Tacuba número 1, Centro Histórico, y el Complejo Cultural Los Pinos. Aunado a estos recintos, Michoacán participará activamente en las actividades culturales y gastronómicas que se llevarán a cabo en Campo Marte del 18 al 24 de junio, donde chefs y cocineras tradicionales compartirán los sabores típicos del estado. El evento inaugural contó con la presencia de funcionarios destacados como Castor Estrada Robles, director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán, y Claudio Méndez, secretario de Desarrollo Económico del estado. Con más información de cultura, Ballet Folclórico de México rinde homenaje al juego de pelota en Bellas Artes, esto con Fuente del Sol de México. La función empieza incluso antes de que se levante el telón de la sala principal de Palacio de Bellas Artes, con la iluminación encandilada, los vitrales que representan las costumbres del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Desde el fondo redoblan tambores y trompetas que anuncian el inicio de una épica historia, que luego habrá de volverse peregrinaje y más tarde festivo popurrí. Este domingo 7 inicia la temporada del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, en el recinto en el cual estrenará su homenaje al juego de pelota. Justo antes de la oscuridad suenan flautas, ocarinas y tambores. El telón se levanta y los bailarines de Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández salen a escena con huipiles y tocados prehispánicos, traen cascabeles en los tobillos y con pasos firmes y ágiles ofrendan objetos y evocan actos ceremoniales a las 4 direcciones del universo. Luego la coreografía cambia y entran a escena los 2 equipos que habrán de participar en el sagrado juego de pelota. Con un sumo sacerdote en la cúspide de una pirámide, el acto ritual mesoamericano, representación del cosmos en constante movimiento entre la luz y la oscuridad. Así fue el estreno de una nueva coreografía del Ballet Folclórico de México que ha creado en el marco de la Copa del Mundo, el cual arrancará el 11 de junio en la capital del país. Y bien, con esta información, iniciando las 2:17, vamos a un breve corte de estación y regresamos. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. El Gobierno de México transformamos el viento, el sol, el agua y el calor de la tierra en energía. Impulsamos las fuentes renovables para reducir emisiones y proteger tu economía. Con proyectos sustentables, llevamos energía a hogares, escuelas, industrias y al campo, aprovechando los recursos que son y siempre serán de las y los mexicanos. Con energías renovables, construimos un futuro sustentable, con justicia energética. Gobierno de México. Escuchas NSA Radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. 2:18, ya estamos de regreso en este espacio informativo. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Antonio Elizarrarás con el tema la lucha del magisterio y la propuesta del gobierno federal. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo te encuentras? Muy bien, aquí como cada 8 días para hacer comentarios acerca de la cotidianidad y indudablemente siempre el tema que está en los medios pues es el que permea, sobre todo en un lugar como Nezahualcóyotl, que tenemos mucho que ver con la Ciudad de México, que es la que está sufriendo de alguna manera toda esta movilización que se ve en las calles, ¿no? Todos sabemos que con este asunto del próxima inauguración, el 11 de este mes, del inicio del Mundial de Fútbol, pues hay una responsabilidad muy grande tanto de la jefa de gobierno como de la presidenta para ofrecer las condiciones que ya, querramos o no, ya es una situación pactada y donde vamos a recibir a mucha gente que viene del extranjero, no solamente deportistas, también turistas y bueno, aficionados que podríamos decir que es de corte mundial. Sabemos que las líneas del metro están ahorita siendo intervenidas pues por la situación de que hay necesidad de ofrecer un sistema limpio, adecuado y sobre todo eficiente. Bueno, pues así son las cosas, digo, el decir que por qué hasta ahorita están arreglando o que si los arreglos no son los propios, pues está fuera de lugar. Lo que sabemos es que hay un compromiso a nivel mundial por el encuentro deportivo. Pero ahora me quiero referir
al tema que efectivamente nosotros tenemos en la ciudad, los que tenemos que ir a surtir algunas cosas, sobre todo los comerciantes o la gente que estudia o trabaja en el centro de la ciudad, y es el tema de los bloqueos por parte del magisterio, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a últimas fechas ha intensificado sus acciones, no solamente en cerrar arterias principales, sino también, como hemos visto, algunos juzgan que son infiltrados, que son gente pagada por la oposición, PRI-PAN, que han llevado a un estado de violencia, ¿no? Donde vemos a gente sangrada, gente lesionada por cuetones, o simplemente gente que destruye los comercios, las oficinas, las incendia. Y bueno, este tema pareciera que escapa de toda lógica política, porque pensemos que el cambio político del gobierno federal pues está más identificado con un partido que dice que viene de la izquierda, y por tanto las organizaciones de izquierda son también las que lo llevaron a este lugar, tanto al presidente López Obrador como a la presidenta Claudia. En ese sentido, confunde un poco el hecho de que se preste el propio movimiento de la CENTE a hacer como motivo de noticia de televisoras, ¿no? Televisa hoy todo el día, hasta con lujo de detalles y entrevista, habla con los líderes, les abre el micrófono, está muy al pendiente de dónde bloquean, nos informan de todo lo que sucede, en una situación como de compañerismo, ¿no? Como de difusión de una injusticia. ¿Qué no se acuerdan? ¿Qué no tenemos memoria de quién es Televisa, quién es TV Azteca? ¿Qué no los compañeros de la CENTE, compañeros maestros, tienen pues esa inteligencia política que los hace ver que no pueden ser instrumento de denuncia de este tipo de medios? Y por otro lado, muy justas sus demandas, ¿no? Pero también es cierto que parece que la mesa de negociación ha ido hasta un extremo de capricho, porque propuestas de salida ya hay. Dos solamente voy a mencionar. Una, llevar a cabo en diciembre una consulta con toda la base magisterial, seas o no de la CENTE. Esto quiere decir que tanto el sindicato, el CENTE, podría participar y bueno, tomar determinaciones acerca de la ley del ISSSTE y por supuesto aumento salarial y otras cuestiones que tienen que ver con el USICAM, que es el organismo que evalúa y que define las plazas en el magisterio. Termino mi comentario diciendo que en la mesa ya hay soluciones. Por supuesto, el magisterio en este momento ha decretado que se va a esperar hasta el lunes para saber si hay otra propuesta del gobierno federal. Me imagino que se refieren a que la situación sea atendida de inmediato, lo cual lo veo muy difícil. Llevar una consulta no creo que en un mes siquiera tenga condiciones, pero yo sí diría que ante la opinión pública, el ciudadano de a pie, creo que los dirigentes de la CENTE no han estado evaluando lo que la gente piensa. Muy justas sus demandas, pero también creo que hay una cerrazón que solamente está afectando a terceros y que yo creo que por lo que vinieron los maestros sí está en la mesa, no es ninguna solución porque es un proceso muy largo el determinar cómo quedaría esta negociación y por supuesto pensar que el 100% de aumento salarial, no conozco en la historia de la humanidad ningún caso y aferrarse a ello me parece un absurdo. Hasta aquí mi comentario. Así es, compañero, como siempre, como cada viernes, agradecerte que traigas estos temas a la mesa y pues bien, seguiremos atentos a qué pasa con la coordinadora. Muy bien, aquí estamos, nos vemos dentro de 8 días, hasta luego. Por supuesto que sí, te agradezco. Y bien, siendo las 2:24, pasamos al área de notas municipales, donde nos comentan que acercan servicio veterinario gratuito a familias de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán con fuente de Reporteros en Movimiento. Esto con el objetivo de apoyar la economía de las familias y contribuir al bienestar animal de los municipios ya mencionados. Se están aplicando campañas gratuitas de esterilización a perros y gatos. En esa, la diputada local, Carmen de la Rosa Mendoza, puso en marcha campañas semanales de esterilización en distintas colonias del municipio, apoyando a familias que no cuentan con los recursos suficientes para pagar servicios veterinarios
veterinarios particulares, donde una esterilización puede alcanzar un costo de hasta los 1,500 pesos. En Chimalhuacán, el Departamento de Control de Zoonosis y Bienestar Animal de la Dirección de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, realizó 150 cirugías gratuitas para perros y gatos en las instalaciones de la UAM Campus Chimalhuacán. Durante la jornada también se aplicaron vacunas antirrábicas y se brindó orientación a los propietarios sobre el cuidado responsable de sus mascotas. En Chimalhuacán, el Departamento de Control de Zoonosis y Bienestar Animal de la Dirección de Salud Municipal, en coordinación con las instituciones mencionadas, pues brindó atención a los vecinos de distintas colonias. Y en más información, policías de Nesa detienen a 12 personas por delitos relacionados con armas de fuego, esto con fuente del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl informó que durante el mes de mayo elementos de la corporación lograron la detención de 12 personas por delitos relacionados con la aportación y disparo de armas de fuego en colonias como Aurora, Unidad Reinesa, Agua Azul, San Agustín, Aclapulco, Ejidos de San Agustín, Reforma y Valle de Aragón, primera sección. Esto como resultado del trabajo coordinado que se realiza en el marco del operativo Mando Unificado Oriente. La detención de estas personas se deriva de labores de inteligencia, acciones permanentes de vigilancia, patrullaje en las calles, atención a reportes ciudadanos, así como recorridos de prevención efectuados por los oficiales, quienes además lograron asegurar 8 armas de fuego, además de 2 réplicas de arma de fuego, cartuchos útiles e indicios balísticos, así como envoltorios con sustancias con características similares a la droga. Entre los casos más relevantes está la detención de 3 personas en la colonia Aurora, en Benito Juárez, a quienes se les aseguró un arma de fuego calibre .380 y diversas dosis de presuntamente droga. Y por otra parte, 2 policías municipales resultaron lesionados tras la detención de un sujeto en la colonia Agua Azul. Finalmente, las 12 personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, en el que se encargará de determinar su situación jurídica conforme al derecho. 2:27 y pasamos a información de sociedad, y es que la CNDH alerta sobre encarecimiento de vivienda en sedes mundialistas, esto con fuente de la jornada. A una semana de que comience el Mundial de Fútbol, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a que el torneo se desarrolle con pleno respeto a las garantías fundamentales y a la dignidad de las personas. Instó a todas las autoridades e instituciones de los 3 órdenes de gobierno de las 32 entidades federativas y específicamente a las de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes mundialistas, a garantizar, proteger y salvaguardar los derechos humanos de quienes ingresan a los próximos días al país. Asimismo, llamó a garantizar el libre tránsito de todas las personas, así como la seguridad de los espacios en donde se desarrollan actividades alternas. Por otra parte, también se pide salvaguardar la integridad física de quienes se dedican al periodismo y a la comunicación o a la creación de contenidos, así como actividades afines a la comunicación social. Igualmente, a detectar y actuar de manera oportuna ante posibles escenarios de mayor riesgo como la trata y explotación de personas. En un pronunciamiento, la Comisión Nacional también exhortó a las autoridades, a la Federación Internacional de Fútbol, Asociación y a las instancias organizadoras del evento para que consideren habilitar mecanismos accesibles de denuncia y protección para personas en situación de vulnerabilidad, mismas que enfrenten afectaciones vinculadas al Mundial. Igualmente, incorporar a organizaciones de la sociedad civil, colectivos vecinales y organismos de derechos humanos en los espacios de decisión sobre el desarrollo de las actividades. Y en más información, la UAM crea licenciatura en inteligencia artificial, esto con fuente del Sol de México. El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, aprobó la creación del plan de estudios de la licenciatura en Inteligencia Artificial, misma que se impartirá en la División de Ciencias Básicas e Ingenierías del plantel Azcapotzalco. De acuerdo con la institución, la licenciatura incorpora una visión inter y transdisciplinaria que articula saberes de las ciencias básicas como la ingeniería, las ciencias sociales, las humanidades y el diseño. Esto con el fin de comprender de manera total la complejidad de la IA y sus impactos en la sociedad. Con ello, los egresados de esta nueva licenciatura de la UAM Azcapotzalco podrán comprender, trazar y usar y evaluar tecnologías y metodologías de la inteligencia artificial para resolver obstáculos, siempre bajo principios éticos y responsables, así como con una visión humanista y sostenible, indica la institución. La estructura curricular estará organizada en 4 niveles formativos, los cuales se
se distribuirán en 12 trimestres de la siguiente manera: un tronco inicial, tronco básico interdisciplinario, tronco de aplicación y profundización, tronco integral. Además, integrará las siguientes líneas de estudio transversales: gestión usada en proyectos, diseño estratégico y sistémico, así como la invención de esquemas. De acuerdo con la UAM, la formación de los estudiantes se basará en el robustecimiento de una disciplina ética y humana, así como responsable en el uso de la IA, a partir del aspecto relacionado con la privacidad, la transparencia, la equidad, los derechos humanos, el impacto comunitario y el impulso del pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas reales vinculados con sistemas inteligentes y procesos de optimización. Y bien, siendo las 2:31, vamos a ir brevemente a un corte de estación y regresamos. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En la cancha lo damos todo. No importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Porque nuestra verdadera pasión es ver triunfar a nuestra gente. Si gana el pueblo, gana México. El equipo que golea por la transformación. La victoria es nuestra. Somos la verdadera izquierda y la nueva esperanza del pueblo. El PT es la 4T. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y bien, son las 2:31 y ya estamos de regreso en este espacio informativo. Ya tenemos en la línea a Félix Hernández con su breviario de noticias. Muy buenas tardes, Félix, ¿cómo te encuentras? Gracias, colega. Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Darles a conocer información del municipio de Chimalhuacán, y es que como parte de las acciones coordinadas en las mesas de paz a través de la estrategia Operativo Zona Oriente, autoridades de seguridad del Mando Unificado efectuaron 2 órdenes de cateo autorizadas por un juez de control, en las cuales se aseguraron presuntas sustancias ilícitas a 5 personas, una camioneta, una motocicleta y dinero en efectivo. Les quiero comentar que bajo el mando de la Fiscalía Mexiquense participaron en las labores en las que se detuvo a Jonathan N. de 30 años de edad, Miguel N. de 24, así como 3 menores de identidad reservada. Los detenidos fueron informados de sus derechos conforme a la ley y junto con el asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Estas acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir la delincuencia. Autoridades de la Policía Municipal de Chimalhuacán expresaron que no se dará tregua a los grupos delictivos quienes atentan contra el bienestar de la comunidad, por lo cual pusieron a disposición de la población los siguientes números telefónicos para reportar cualquier emergencia o actividad sospechosa. Se trata del C4, que es el número 55 93 15 24 54, y el 55 93 15 24 55, así como la denuncia ciudadana, que es el número 089, y el número de emergencias, que es el número 911. La información para 97.3 frecuencia modulada, colega. Así es, colega, como siempre, agradecerte por esta información útil. Te deseo un buen fin de semana y nos vemos el lunes con más información. Por supuesto, estaremos al pendiente. También te mando un fuerte abrazo. Que pases un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bien, siendo las 2:34, pasamos a información del Estado de México, y es que alertan por lluvias intensas en el estado, esto con fuente de Reporteros en Movimiento. Ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes para los próximos días, el gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Agua, hace un llamado a la población a adoptar medidas preventivas y mantenerse atentas a la información emitida por las autoridades competentes, esto con el propósito de reducir riesgos y proteger la integridad de las familias mexiquenses. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional de Aguas y Servicios Meteorológicos Nacionales, estas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo y rachas de viento, principalmente hoy viernes 5 al domingo 7 de junio.
La dependencia estatal informó que estas condiciones podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos, arroyos y barrancas, así como encharcamientos, inundaciones urbanas, reblandecimiento del suelo, deslaves en zonas de laderas y caída de árboles o estructuras ligeras. Por ello, la Secretaría de Agua recomienda limpiar coladeras, rejillas y desagües, así como retirar basura, ramas u objetos que obstruyen el flujo del agua, evitar cruzar corrientes o vialidades inundadas, así como identificar rutas seguras de evacuación y seguir los avisos emitidos por las autoridades de protección civil. Asimismo, exhorta a reportar de inmediato al número de emergencias 911 o a las unidades municipales de protección civil cualquier situación de riesgos como desprendimientos de tierra, caída de rocas, grietas importantes en viviendas o terrenos que tengan procesos de hundimiento o escurrimientos con lodo o incrementos repentinos de los niveles de ríos y barrancas. La dependencia estatal reiteró que la prevención y la participación ciudadana son fundamentales para reducir riesgos durante la temporada de lluvias e invitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Con más información del Estado de México, comerciantes bloquean la autopista Toluca-Palmillas, esto con fuente de la jornada, y la mañana de este viernes comerciantes del Tianguis de Aviación realizaron un bloqueo sobre la autopista Toluca-Palmillas, generando severas afectaciones a la circulación vehicular en dirección a la caseta El Dorado. De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes se concentraron sobre esta importante vialidad de comunicación, impidiendo principalmente el paso de automovilistas y transportistas que se dirigían hacia distintos puntos del Valle de Toluca y la zona norte de la entidad. La movilización provocó largas filas de vehículos y tránsito lento en las zonas. Autoridades de la seguridad y vialidad acudieron al lugar para monitorear la situación y coordinar posibles desvíos, mientras se mantiene el diálogo con los inconformes para buscar una solución que permita liberar la circulación. La autopista Toluca-Palmillas es una de las principales rutas de conexión para el transporte de mercancías y viajeros, por lo que este tipo de manifestaciones suele generar importantes complicaciones en la movilidad regional. Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas mientras continúan las afectaciones derivadas de la protesta. Con más información vial, cierre de circuito exterior mexiquense por desbordamiento del Cárcamo en Izcalli, esto con fuente del Universal del Edomex. Y es que la circulación del circuito exterior mexiquense fue cerrada a la altura del Cuautitlán Izcalli debido al desbordamiento de un cárcamo. La lluvia ocurrida a la tarde de este jueves provocó que se desbordara un cárcamo en el kilómetro 0+00 en la vialidad de Cuota. A través de redes sociales, Alética, la empresa encargada de la operación del circuito exterior mexiquense, informó sobre la afectación en dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, en Toluca. También la plaza de cobro T6, localizada en Cuautitlán Izcalli, se encuentra cerrada en la misma dirección debido a la inundación de un tramo de la autopista. En años anteriores, ese mismo tramo ha sido sujeto de inundaciones por el desbordamiento del Cárcamo. Y bien, con información ahora de la Ciudad de México, y es que trenes de la línea 2 del metro reanudan recorrido completo, esto con fuente del Sol de México, ya que el sistema de transporte colectivo informó que la línea 2 del metro restablece su servicio completo, pero las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Nativitas, Portales y Zócalo no tendrán ascenso ni descenso. Los trenes correrán por las estaciones de San Antonio Abad y Chabacano sin realizar ascensos ni descensos de usuarios, y dichas estaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, al igual que Nativitas, Portales y Zócalo Tenochtitlán, indicó en un comunicado el sistema de transportes colectivo. Sin embargo, nuevamente a partir de las 22 horas se restablecerán 2 tramos en operaciones de Tasqueña a Viaducto y de Pino Suárez a Cuatro Caminos, con servicios de RTP únicamente de Viaducto a Pino Suárez. Mañana, viernes 5 de junio, el servicio de la línea 2 iniciará de forma normal a las 5 horas con corridas de trenes de Tasqueña a Cuatro Caminos. El anuncio se realizó 7 horas después de que los usuarios de la línea 2 enfrentaran a falla de los camiones RTP que auxiliaban al tramo Pino Suárez a Xola, debido a que profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación abordaron algunas unidades para que los trasladaran a las cercanías de la caseta México-Cuernavaca. Y en más información, redoblan acciones de vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto con fuente de Excelsior.
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México anunció que redobló las acciones de vigilancia epidemiológica en el aeropuerto capitalino, esto en vísperas del Mundial. Se dará prioridad a enfermedades con riesgo de introducción como el ébola y el hantavirus, para las cuales no existe aún una vacuna en la región. Detalló la dependencia que las estrategias se basan en la detección temprana de casos sospechosos, evaluación de antecedentes epidemiológicos, identificación de síntomas compatibles y activación oportuna de protocolos de respuesta. En este escenario, la Secretaría de Salud local pormenorizó que las acciones prioritarias de reforzamiento epidemiológico incluyen identificación de pasajeros sintomáticos, la revisión en puntos de entrada y el seguimiento de eventos y enfermedades contempladas dentro del Reglamento Sanitario Internacional, entre ellas la viruela, la poliomielitis, la gripe humana, el síndrome respiratorio agudo severo, entre otras. Actualmente México no mantiene requisitos de vacunación obligatoria para el ingreso en el país, por ello, la revisión sistemática de cartillas de vacunación a todos los pasajeros no forma parte de las medidas implementadas en los puntos de entrada. Sin embargo, en un comunicado, la CEDESA precisó que las medidas implementadas buscan fortalecer la capacidad de detección, respuesta y contención temprana ante riesgos sanitarios internacionales. Se priorizarán acciones con mayor efectividad epidemiológica y operativa en un contexto de alta movilidad poblacional, como será el Mundial, concluyó la dependencia. Con más información, comerciantes protestan por vallas en el centro histórico, esto con fuente de la jornada, y es que trabajadores y líderes de las calles de Las Novias en el centro histórico realizaron una manifestación y bloqueo en el eje central con el objetivo de que el gobierno de la ciudad retire las vallas metálicas y no se afecte a los negocios establecidos. Pasadas las 11 horas de la mañana salieron de la calle de República de Chile y enfilaron hacia Tacuba, mientras gritaban queremos trabajar, queremos trabajar. Las pérdidas han sido millonarias e incuantificables, señaló José Luis Santiago, uno de los empresarios, quien además refirió que el centro histórico es el prostíbulo del gobierno de la capital, pues siempre es motivo de cierres. Los manifestantes tuvieron que sortear el campamento de los maestros de la CENTE, quienes intentaron unirse a sus consignas, pero de inmediato recibieron la respuesta de los trabajadores: regrésense a su pueblo, nosotros sí queremos trabajar. Y bien, siendo las 2:42, vamos a ir brevemente un corte de estación y regresamos. Escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. En Nesa Radio 97.3 FM, te invitamos el próximo domingo 7 de junio, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, a escuchar nuestro especial por el Día de la Libertad de Expresión en México, a 75 años de su importante instauración. No te lo pierdas. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Regresamos, esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y bien, son las 2:44 y ya estamos de regreso en este espacio informativo. Y ya tenemos también en la línea a nuestro compañero Rosendo Marín, que nos hablará del tema la carta publicada de AMLO hace 2 días. Muy buenas tardes, Rosendo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, espero que ustedes también. Pues sí, hace 2 días nos encontramos con que el expresidente López Obrador había suscrito una carta donde daba todo su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum en relación principalmente con el trato que se tiene actualmente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hace una rememoración acerca de las relaciones que hubo en su primer periodo que compartió con el presidente López Obrador, y donde señala que había una disposición, de acuerdo con lo que señala en su carta, para abordar algunos problemas. Y él se pregunta cuáles son las razones por las cuales en este momento Donald Trump tiene otra actitud mucho más beligerante, no solamente con México,
sino en general con todos los países del mundo. Él señala que una posibilidad de poder transitar el último periodo que tiene Donald Trump es que él reconozca, que él reflexione que va a pasar a la historia como alguien que metió en gravísimos problemas a Estados Unidos y que no va a ser reconocido precisamente como un buen presidente, sino al contrario. Y llama la atención en el sentido de que los que provocan esto son los asesores, las personas cercanas que ahora están junto a Trump en el gobierno, que lo empujan, señala López Obrador, a tomar decisiones como las que está tomando. Pero hay un dato que me parece muy importante que los mexicanos deberíamos tomar en cuenta y que creo que es el valor fundamental de la carta que está enviando o haciendo pública López Obrador, que se refiere al interés siempre presente de Estados Unidos de tener un control sobre todos los países, principalmente en el hemisferio americano, porque tienen una necesidad ingente de poder seguir controlando, al menos, suponen los Estados Unidos, los países que están en el continente. Y esa es la preocupación fundamental que creo que debemos tomar en cuenta. Los Estados Unidos no tienen amigos, los Estados Unidos no tienen relaciones amistosas con nadie. Lo único que tienen los Estados Unidos son intereses, y sus intereses son ahora el controlar a todos los países del hemisferio para poder lograr obtener los elementos que ellos requieren para, dicen ellos o suponen, reavivar la economía norteamericana, que se ve que va a estar muy complicado que lo logren, pero que en ese intento van a tener que llevar a cabo todo lo que esté en sus manos para controlar a los países. ¿Y cómo lo están haciendo o cómo lo piensan hacer? Que creo que esa es la reflexión que debemos tener todos, que se refiere a que Estados Unidos está tratando de imponer en todo el hemisferio a gente afín a ellos, de que gobiernen gente, como se han caracterizado durante mucho tiempo, afines a los Estados Unidos o subordinados totalmente a ellos, para que ellos puedan hacer y deshacer en los países de este pedazo del mundo en el que se encuentra México. Y creo que esa es la preocupación, y debemos tener todos en cuenta que Estados Unidos plantea volver a generar una riqueza como la tuvieron hace 40 o 50 años, pero a costa de las riquezas de todos los países latinoamericanos. Por eso creo que la carta de Andrés Manuel debe ponernos alerta a todos, porque no es un asunto de si es de la derecha, de la izquierda o de cualquier elemento de la geometría política, sino de que estamos viviendo un momento donde evidentemente hay un gobierno que no es dócil, hay un gobierno que no está transitando como le gustaría a los Estados Unidos, y por eso hay que esperar una serie de ataques, agresiones de parte del gobierno de Estados Unidos, y más aún ahora, con lo que señala López Obrador, que alrededor de este presidente hay gente que tiene aviesos y claros intereses de poder saquear las riquezas, entre otros, de países como México. Y creo que ese es el llamado que debería a nosotros preocuparnos para poder enfrentar esa, digamos, amenaza que está padeciendo el país, porque indudablemente a los Estados Unidos no le gustan gobiernos como el que está presidiendo el presidente Petro en Colombia o el presidente Lula en Brasil, y obviamente no tienen mucha simpatía por la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente por ese interés nacional de tener una autonomía muy importante para poder sacar adelante económicamente al país sin depender absolutamente de los Estados Unidos.
y ese es precisamente el peligro que corremos, y por eso me parece que la preocupación de los mexicanos sería en entender que eso es lo que está en peligro, las riquezas nacionales frente a la voracidad de los Estados Unidos. Así que sí es recomendable que todo mundo conozca esa carta, estén o no de acuerdo con el expresidente López Obrador, pero sí para entrar a la reflexión de cuáles son los peligros que amenazan a México con un presidente como el que ahora tenemos frente a nosotros en los Estados Unidos, que es Donald Trump. Así que a buscar esa carta, leerla, reflexionar sobre ello y estar alertas sobre las consecuencias que podría tener las acciones que lleven a cabo los Estados Unidos encabezados por Donald Trump. Así es, pues bastante interesante el tema para que la ciudadanía no quite el dedo del renglón y sepa los intereses que hay de por medio dentro de estas nuevas relaciones con el país vecino. Así es. Pues bien, Rosendo, como cada viernes te agradezco tu participación. Nos vemos la siguiente semana con más temas importantes para esta mesa. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Y bien, siendo las 2:52, vamos brevemente a información de estado. Si es que autoridades siguen la pista del auto que secuestró a la periodista de Veracruz, esto con fuente del Financiero. Las autoridades identificaron el vehículo que utilizó el grupo armado que secuestró a la periodista Roxana Guzmán tras irrumpir en su domicilio el pasado 2 de junio, informó Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal general del estado de Veracruz. La funcionaria explicó que las grabaciones de videovigilancia permiten rastrear la unidad involucrada y establecer posibles rutas de desplazamiento utilizadas por los captores. A partir del seguimiento de vehículos y de diversas líneas de investigación, las autoridades realizaron recorridos de búsqueda en los municipios de Nachitlán, Moloacán y Cuchichapa. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron resultados positivos. La Fiscalía también informó que se efectuaron entrevistas con familiares y personas cercanas a Roxana Guzmán. No obstante, evitó precisar si la periodista recibió amenazas antes de los secuestros. No se puede confirmar que el secuestro de Roxana Guzmán esté relacionado con su labor periodística hasta el momento. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que por ahora no existen elementos suficientes para confirmar que el secuestro de la periodista tenga una relación con su actividad profesional. La mandataria subrayó que la prioridad de las autoridades federales, estatales y municipales es localizar a la comunicadora Roxana Guzmán, quien también dirige el portal Pulso Informativo del Sureste. 3 días después de su secuestro comenzaron a circular versiones sobre su presunta localización. Y bien, con esta información concluimos este espacio informativo, no sin antes ir brevemente al clima de Neza y sus alrededores, y es que para el Valle de México este fin de semana en Ciudad de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec e Iztapalapa se esperan 3 días con bastante lluvia, con tormentas eléctricas y lluvias moderadas e intensas. Sugerimos portar paraguas y chamarra o un suéter cálido si es que salen. Hoy viernes la temperatura promedio de las 4 demarcaciones será de una máxima de 24 y una mínima de 14. El sábado la temperatura se promedia en una máxima de 23 y en una mínima de 13 grados. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También le agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos de Miguel García y a quienes colaboran en la asistencia de producción, Litsi Medina, Fernando Malfabón y Nasir Martínez. Además de las noticias, queremos recordarles que ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido. Por otro lado, te recordamos que el 97.3 FM y el stream está disponible con una programación variada a las 24 horas del día. Les recordamos que después del noticiero está Derecho para No Abogados a las 4 p.m, Ligarte Radio a las 5 p.m, Para la Banda Emprendedora a las 6 p.m. y Somos Rock de 7 a 9. Mi nombre es Abraham Martínez y les deseo una excelente tarde. FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México.